El vídeo que os traigo hoy es una entrevista a uno de esos viajeros que yo admiro un montón. Pero ha habido un problema técnico, y es que el sonido no es demasiado bueno a lo largo de la entrevista. Por eso estoy haciendo esta introducción, para deciros que entiendo que si llega un momento dado os molesta, la podéis cortar. Yo os voy a hacer un pequeño resumen de lo más importante de la entrevista. Jorge Sierra dio la vuelta al mundo en un 2 caballos. Una aventura brutal. Y la suerte es que Jorge hace vídeos y los hace mejor que casi nadie. Y podéis ver toda su serie en el canal de YouTube, que os lo dejo aquí arriba y abajo. Además, Jorge, como la mayoría de los viajeros, tuvo problemas económicos en su ruta. Y ahora Jorge, que ha acabado su viaje, ha creado una empresa de camisetas para ayudar a otros viajeros que están ahora cumpliendo su sueño. Por ejemplo, esta camiseta es del gran Javier Bicicleting. Es una camiseta que podéis comprar en la tienda para ayudar a otros viajeros como Javi, como Jorge Sinewan, como Soretilla o como en un futuro nosotros, porque estamos desarrollando ahora una camiseta. El 50% de los beneficios de las ventas de las camisetas son para estos viajeros. Y por último, si os quedáis con ganas de más aventuras de Jorge, saber un poco más de su experiencia, también tiene varios libros del viaje. Abajo os dejo los enlaces. No me enrollo más y os dejo con la entrevista. Ahí os digo que lo siento mucho, me da muchísima rabia. El próximo día que vuelvo a ver a Jorge le haré una entrevista como se merece, pero la tecnología a veces pues hace lo que le da la gana y esta vez me ha fastidiado el vídeo. Es lo que hay. ¿Qué pasa, tureros? En el año 2016, estando en Albania, un día encendí YouTube y pongo ahí, sale un vídeo de un tío, un loco, que iba a dar la vuelta al mundo, que está dando la vuelta al mundo, que le había dado la vuelta al mundo en un 2 caballos. Y me enganché porque la serie estaba contada de una manera muy distinta a lo que yo había visto en YouTube. Yo pensaba que era un poco mentira, pensaba, esto es mentira, aquí hay una productora detrás grabando y ahí preparándolo todo, porque me parecía increíble que una sola persona hubiese hecho esa producción. El caso es que esa persona, que bueno, os podéis imaginar, es Jorge, está aquí al lado sentado, se dio la vuelta al mundo en unos caballos igual que este que está aquí detrás. No es este que está aquí detrás porque este no es naranjito, este es amarillito. Buenos días, Jorge. Bienvenido al programa. Buenos días, Pablo. Bueno, Jorge Sierra, para el que no lo conozcáis, que supongo que seréis muy pocos, naranjito y yo. ¿Cómo se prepara una vuelta al mundo? ¿En qué momento dices tú, me voy a dar la vuelta al mundo, pero no me voy a dar la vuelta al mundo en plan como lo normal, dentro de la normalidad dar una vuelta al mundo, como es un coche preparado, en una bicicleta o con una mochila, sino en un 2 caballos, que es un coche de hace no sé cuántos años? Pues la verdad que yo soy de mecha corta, no suelo pensar mucho lo que hago, ¿no? Lo que voy a hacer. En este caso yo siempre fui un amante de los viajes, siempre me gustó viajar y tenía el sueño de dar la vuelta al mundo, siempre quise conocer, siempre quise ir a visitar aquellos territorios que consideraba muy difícil visitar desde el prisma de un chaval de A Coruña de 20 y pocos años, ¿no? Entonces, cuando estaba en la universidad me regalan un libro escrito por J. Baudot y Jacques Seguela, se llama La Terre en Ronde, en el cual estos dos franceses narran su vuelta al mundo en un Citroën 2 caballos en los años 50. El libro me enamoró no por su ritmo o por su carisma, digamos, era un libro un poco lento, demasiados datos, muy técnico, pero me conquistó la relación que tenía el coche con los diferentes pueblos que se iban encontrando y culturas que se iban encontrando en el camino. Ellos decían que era la mejor carta de presentación, ¿no? Porque cuando llegas con un 2 caballos a Afganistán, a la India, a Malasia o a Indonesia, te reciben con una sonrisa. Y con esto me convencieron de que era una buena idea. Me compré dos caballos en el Escorial, rectifiqué el motor, los uní, los mezclé, hice un gran coche y me fui. O sea, no tiene más, es mucho menos romántico de lo que parece. Bueno, ¿no? Es bastante romántico, es lo que estás contando. Bueno. Leo un libro, veo una historia, me compro un 2 caballos, pero bueno, tengo que decir arreglo, que odio la mecánica, no me gustan los coches, simplemente me enamoré de este coche, sobre todo de sus curvas y de su personalidad, ¿no? Vale, cuando tomaste esa decisión, que estabas en la universidad por aquel entonces, ¿cómo preparas la vuelta al mundo y cómo reacciona la gente que tienes alrededor? Bueno, la gente reacciona pues lo previsto, lo esperado, ¿no? Piensan que estoy loco, ya lo pensaban de antes seguramente, ¿Lo siguen pero... pensando ahora? Seguramente, sí. Y bueno, nadie me cree, todo el mundo dice, sí, genial. De hecho, hacen una apuesta a mis amigos, ¿no? En el bar donde trabajaba, y el más optimista dice que voy a llegar hasta Turquía, ¿no?
¿Tú lo sabías la apuesta o a tus espaldas? Yo la sabía, sí, por supuesto, y el dinero, o sea, la apuesta la gané yo. Porque llegué hasta Nueva York 4 años después, ¿no? Y bueno, lo preparé, pues tenía 3 trabajos, hasta 3 trabajos al día. Trabajaba por la noche en un bar de copas de Coruña, que se llama El Taller. En el puerto, de madrugada, a las 6 de la mañana, poniendo hielo al marisco y al pescado que se iba hacia Madrid, en una distribuidora de productos del mar, y después durante el día en una tienda de surf. Entonces ahorré todo lo que pude. Coruña es una ciudad barata, pero en aquel entonces era muchísimo más barata, y la verdad que ahorré mucho dinero. Además, en el camino convencí a 3 amigos les convencí de que era una idea increíble darse la vuelta al mundo en un 2 caballos, entonces éramos 4 los miembros del equipo, ¿no? Entonces partimos siendo 4 en 2 coches. O sea que Jorge no es rico, otro viajero más, otra persona más que da la vuelta al mundo, que no es rica, sino que ha trabajado, ha ahorrado y se ha lanzado. Yo siempre digo que hay 2 cosas muy importantes cuando el presupuesto es algo que siempre preocupa, ya lo sabes, y yo siempre digo que es mucho más importante gastar poco que tener mucho, ¿no? De todas maneras, un condicionante fundamental es el tiempo. Si tú tienes 4 meses para dar la vuelta al mundo, necesitas muchísimo dinero. Si tú tienes 4 años para dar la vuelta al mundo, necesitas algo de dinero y sobre todo muchísimas ganas de trabajar, ¿no? Y de ganar dinero por el camino. Tienes que ser creativo. Un viajero tiene que ser creativo, muy creativo. Bueno, ahora que estamos hablando de dinero, ¿has hecho un cálculo de cuánto te ha costado esta vuelta al mundo? ¿Cuánto ha sido? No soy muy organizado, no soy un viajero muy organizado. Y sé que me he gastado entre $400 y $500 al mes en estos 4 años, teniendo en cuenta la compra del vehículo, la rectificación, las averías, los aviones, los barcos, absolutamente todo el presupuesto, menos de $500 seguro, más cerca de los $400 al mes que 500. Y tengo que decir que soy un viajero o sea, soy ciertamente caprichoso, ¿no? Hay otros viajeros que son mucho más... bueno, van a ralentí, ¿no? Yo viajo en 2 caballos, necesito gasolina, mi cervecita me la tomo si me la tengo que tomar, en fin. O sea que Jorge no es rico y la vuelta al mundo no es de ricos tampoco. Anda. No necesariamente. ¿Qué cosas de estamos ricos. descubriendo? Vale, comentaste que vas con 3 personas, llegáis a Turquía. Pero en Turquía pasó algo, o al llegar a Turquía por esta zona pasó algo. ¿Qué pasó? Sí, al final nos dimos cuenta, se dieron cuenta mis compañeros de viaje que este sueño no era un sueño compartido como creíamos, ¿no? Entonces, el segundo vehículo, el otro 2 caballos con los 2 miembros del equipo que abandonaron antes, dejaron el viaje en Budapest, en Hungría. El viaje continuó y a los pocos meses, a las pocas semanas, mi compañero de viaje, el que viajaba conmigo en Naranjito, decidió volverse. Decidieron que este viaje no era para ellos, que era muy incómodo, que era peligroso, que era incierto, y decidieron volverse, ¿no? Entonces, por lo tanto, nada más empezar a las puertas de Europa, porque está Ankara, Turquía, es Europa, es el paso, digamos. Después de Ankara llega el Kurdistán turco y digamos que empieza el viaje. Antes de empezar el verdadero viaje me quedé solo, ¿no? Yo en ese momento lo pasé muy mal, porque, bueno, yo tenía 25 años, era el más joven del equipo, y tenía miedo, tenía muchísimo miedo, tenía muchísimos miedos, preguntas sin respuesta, lo pasé mal. Con el paso del tiempo me di cuenta de que ellos fueron el puente hacia un viaje fantástico, ¿no? Porque yo los necesité a ellos para tomar la decisión de partir, y cuando me dejaron solo ya sabía lo suficiente como para continuar en solitario, ¿no? Hoy en día estoy totalmente de acuerdo con De la Cuadra Salcedo, que decía que los viajes de aventura solo hay una manera de hacerlos, que es en solitario y sin billete de vuelta, ¿no? Para mí, el haberme quedado solo en ese momento fue increíble, ¿no? Que bueno, algo que en su momento seguro que lo viste como una catástrofe, que incluso no sé si tú te llegaste a plantear abandonar también cuando te quedaste solo. Sí, me planteo abandonar, claro, me planteo abandonar porque considero que es imposible darse la vuelta al mundo solo. Pienso en el dinero... ¿Qué acabas de decir? Claro, me parecía imposible. ¿Consideras o considerabas? Consideraba. Ah, vale, no, en ese momento considero, Vale. hoy en día ya no, que es imposible darse la vuelta al mundo solo. 1, no sé mecánica. 2, ellos se van y se llevan su dinero. Por lo tanto me quedo con la 4ª parte del presupuesto. No sabía idiomas, hablaba muy mal inglés, no sabía de geografía, en fin, a priori es imposible, ¿no? ¿No sabías inglés? No sacaba muy buenas notas en inglés yo en el colegio.
Y después de la vuelta al mundo, ¿cómo acabó ese nivel de inglés? Bueno, cuando terminas de dar la vuelta al mundo, en mi caso y en cualquier otro, hablas idiomas, sabes historia, sabes geografía, te sabes desenvolver. Es un aprendizaje continuo, por supuesto. Hablo inglés, hablo italiano, hablo mejor portugués. Parla italiano? Continuiamo la conversazione in italiano? Possiamo parlare italiano, per me va bene. Molto bene. Dopo Turchia, ¿qué ha venido? Bueno, pues voy a continuar, dado nuestro increíble italiano, voy a continuar en castellano. Sí, un poco, creo que me cuentes un poco la etapa de Asia, porque la etapa de Asia quizás sea un contraste muy grande y quizás sea donde has tenido esas aventurillas que en un momento cuando estás en el viaje pues son las que te impresionan, pero ahora es las que cuentas y que... Sí, la etapa de Asia y sobre todo de Oriente Medio para mí fue la más imponente, ¿no? La más salvaje y la más loca, ¿no? Viajé en un momento muy convulso, un momento complicado en la historia de la humanidad, en la historia reciente. Y bueno, tuve la gran fortuna de conocer Siria unos meses antes de la guerra, de conocer Alepo, una ciudad que me encantó. Yo siempre dije que Alepo era mi ciudad favorita en Asia y en Oriente Medio, ¿no? Alepo, una ciudad que hoy en día no existe, porque la han destrozado los señores de la guerra, los intereses occidentales, etc., ¿no? Conocí Palmira sin que el ISIS hubiese dinamitado sus monumentos, conocí Damasco, conocí Hama, Homs. Me enamoré de Siria, ¿no? De hecho, dejé Siria porque me dijeron unos buenos amigos que era mejor que estaban sonando campanas de revolución, que el ambiente estaba caldeado y que era mejor que un occidental, un turista, un viajero se fuese, ¿no? Abandoné el país, estuve viajando por el Kurdistán iraquí, por Irak. También me fui, dado los controles militares, o sea, me pareció una zona muy compleja para viajar, en un 2 caballos naranja, ¿no? Llamas mucho la atención, te ven a kilómetros, ¿no? Desde cualquier checkpoint del desierto te ven llegar despacio y haciendo mucho ruido, por lo tanto no es el mejor coche para pasar desapercibido. Después Irán, en Irán he de decir que es el... Tú sabes que cuando te preguntan si tienes un país favorito, para nosotros es imposible contestar, es absurdo contestar, ¿no? Aún así, yo me he prometido que cada vez que me dijesen cuál es el mejor país donde he estado, cuál es mi favorito, iba a decir Irán, ¿no? Por compromiso con la gente de allí, ¿no? Porque si el régimen es horrible para nosotros, hay que imaginar cómo es para ellos, ¿no? Aún así, creo que el pueblo, la sociedad que mejor me trató en mis 4 años de viaje, sin lugar a dudas y con una distancia enorme, fue Irán, ¿no? El pueblo iraní, los iraníes, son sin duda, de los 60 y pico países que conozco yo en el mundo, es sin duda el más hospitalario, ¿no? Fue fascinante. Aún así, como bien sabes, estando yo en Teherán, estalló la Revolución Verde, tras las elecciones donde fue escogido Ahmadinejad, por segunda vez creo, segunda legislatura, y bueno, me detuvieron y me acusaron de espionaje, entonces también fue uno de los peores momentos de mi vida, sin duda, no solo del viaje, sino de mi vida. Pero todas estas cosas que te pasan, por ejemplo, esto que cuentas de Irán, ¿cómo las recuerdas ahora cuando han pasado ya unos cuantos años? Bueno, lo recuerdo como una película. La verdad que la mente humana es increíble, no es capaz de ocultar lo negativo ofreciéndote siempre lo positivo, ¿no? Y lo maravilloso del viaje. Yo lo pasé muy mal, o sea, piensa que a mí me detienen en mitad de una guerra, había francotiradores por los tejados disparando a la población que se manifestaba. Fue horrible, fue una situación de pánico, los gases lacrimógenos impedían que viese bien, yo estaba en estado de shock, estaba en shock cuando me detienen. Y bueno, claro, cuando me dicen en un inglés lamentable, que mi inglés lamentable ni siquiera era capaz de comprender que estoy acusado de espionaje y que me enfrento a cadena perpetua, pues imagínate, ¿no? El mundo se me viene encima, además yo les dije que tenía derecho a un abogado, ¿no? Pues lo típico de las películas, y me dijeron que aquello no era Hollywood, que era Irán, y que ellos eran muy profesionales, iban a saber si yo era espía o no, y que si era espía, bueno, me iban la pena era la pena de muerte, y si no era espía me iban a deportar a Pakistán. Por lo tanto, bueno, a los días, yo nunca estuve encarcelado. Una pregunta que me hacen siempre es si me pegaron, tal, jamás. Me trataban mal, se reían de mí, pero no, jamás y no sé si me insultaban porque no entendía nada. A los pocos días, a los 4 o 5 días creo que fueron, pues nada, me dicen, me obligan a firmar una declaración en farsi, que yo al principio me niego a firmar, claro, porque firmar una declaración en farsi no entiendes nada.
No sabes absolutamente nada de lo que estás firmando, ¿no? De lo que estás autorizando. Pero bueno, al final esa declaración me favorecía, firmé la declaración, me dieron el pasaporte y me invitaron a abandonar el país. Aún así es que, de verdad, Irán, yo sé que tú tienes intención de ir hacia allí. Irán le recomiendo a todo el mundo que vaya, porque yo he tenido muy mala suerte. Aún así, volvería mañana a Irán si tuviese la oportunidad. Qué bueno. Irán es una de... Todo esta vuelta al mundo está contada en el canal de YouTube, y os dejo aquí abajo los enlaces. Irán es una de esas partes que aparece menos en la serie, o no aparece prácticamente, ¿no? En la serie. Claro, a mí cuando me detienen, el material que encuentran se lo quedan. Entonces yo me quedo sin material. Y el poco material que no se quedan, lo destruyo. Lo destruyo porque yo, igual que tú, a mí me interesa la gente, me interesan las entrevistas, me interesa saber qué opinan, ¿no? Entonces yo había entrevistado y hablado con gente, iraníes, sobre política. Claro, mi miedo cuando me detienen es comprometerlos a ellos. Me doy cuenta de la estupidez que fue en un país como Irán hablar sobre política, ¿no? Sobre historia. Entonces lo que hago es deshacerme del material. Lo destruyo, me deshago de él y me quedo tranquilo, ¿no? De esa manera no comprometo a nadie. Sales de Irán, o sea, muy bien, lo que me parece bien que no aparezca Irán. Además, si es que quiera saber de Irán, pues que vaya a Irán o que vea el canal dentro de unos meses. O que se compre el libro. O que se compre el libro también. Luego hablamos de los libros, que tienes un par de libros. Es que podríamos estar haciendo esta entrevista durante 3 horas, porque es que una vuelta al mundo de 4 años podéis imaginar lo que da. Entonces, pasamos un poco a Asia, por encima, imaginar las batallitas que hay solamente en Turquía, en Irán, Georgia también, Irán, por Asia, Pakistán, en la India también, muchas historias interesantes. Llegamos a Oceanía. ¿Qué recuerdas de Oceanía? ¿Qué te marcó de Oceanía? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente de Oceanía? Hombre, después de... Oceanía es un territorio de muchos contrastes y vienes por tierra, ¿no? Lo primero que se me viene a la cabeza son las hermosas y tranquilas carreteras de Australia, ¿no? Por ejemplo, o los muchos contrastes entre Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Pero también para mí supuso un cambio drástico. Uno, porque venía de pasarlo muy mal en Oriente Medio y Sudeste Asiático, que también tuve mis problemas, ¿no? Burocráticos. Y cuando estaba en Tailandia, que es un país tranquilo, estalló la revolución de los camisas rojas, me tocaron todas, ¿no? En aquella época. Entonces, cuando yo llego en este caso a Australia, que visité primero antes que Nueva Zelanda, para mí es volver a Europa, es volver a la cultura occidental, que por un lado no me apetecía nada, pero por otro lado me daba tranquilidad, ¿no? Oceanía significa precios, hoteles caros, por lo tanto imposible dormir en un albergue tal, simplemente tienda de campaña siempre, y comidas caras, etcétera, ¿no? Si tuviese que quedarme con una sola cosa, me quedaría con las noches llenas de estrellas de Australia, ¿no? Australia es una isla continente gigante. En todo el territorio australiano se podría meter Europa, todo el continente europeo, y la población creo que son unos 80 y pico millones, el doble que la de España. Entonces es un territorio totalmente despoblado. A los que nos gusta acampar solos, cocinar, pensar y emocionarte con los amaneceres, a los atardeceres, la geografía, la naturaleza de los lugares, es un país único, ¿no? Es un territorio único. Buenas carreteras, buena gasolina, buenas zonas de acampada y viajeros increíbles. ¿Cuándo llegas a Australia? ¿Cuánto tiempo de viaje transcurre hasta que llegas a Australia? Pues más o menos mi viaje fueron 2 años hasta Nueva Zelanda y 2 años en el continente americano. Más o menos. 2 años, ponle 1 año y medio, así, viajando por Asia. ¿Estabas cansado de Asia? ¿Te llega a cansar el estrés? Porque llegas a Australia y ves el contraste otra vez, que es como volver a Europa, es como más relajado, todo más como nosotros lo conocemos. ¿Te puedes llegar a cansar de estar viajando por Asia, como estuviste en la India 6 meses? Sin duda, sí. Hay países, o sea, Asia son territorios muy exigentes, ¿no? Hay países como, no sé, Pakistán, la India es una auténtica locura viajando en unos caballos, ¿no? O sea, súper agobiante. Después también es cierto que el visitar Laos, o sea, tú sabes que viajar es una montaña rusa, ¿no? De una buena amiga, Lorena, que lleva con su pareja Julián viajando más de 17, 18 años en moto por el mundo, me decía que muy acertadamente que viajar es como un videojuego, ¿no? Cada país es una pantalla. Entonces, cuando pasas esa pantalla, la línea de la vida se renueva
te dan créditos y vuelves a empezar. O sea, cada vez que pones un sello en el pasaporte, en realidad renuevas tus energías y vuelves a empezar. Por lo tanto, en países como Laos o Camboya renuevas energías. Malasia, por ejemplo, es un país súper tranquilo, ¿no? Indonesia me pareció fascinante. O sea, es cierto que quería dar un paso, ya tenía ganas de ir a Oceanía y en Oceanía tenía ganas de llegar a América, porque es algo, yo creo que lo que nos mueve a nosotros no son los selfies o subir fotos al Instagram o al canal de YouTube. Eso es una necesidad en los días de hoy. Lo que nos mueve es el deseo de conocer nuevos territorios y sobre todo nuevas gentes, ¿no? La curiosidad. La curiosidad. Una de las formas de recargar esa energía es cruzar una frontera. Para ti una forma de recargar energía es llegar a un sitio y pararte y estar un mes, 2 meses. ¿Has hecho eso en este viaje? Sí. Pararte en una ciudad, en un pueblo. Sí, efectivamente. 4 años es mucho tiempo. 4 años es mucho tiempo solo. 4 años es mucho tiempo sin tu gente. Y el ser humano necesita vínculos. Yo viajando he hecho grandes amistades, he tenido parejas, he conocido chicas. ¿Ah, sí? Cuando tienes, cuando tienes 25 años y viajas por el mundo, tienes muchos motivos para hacerlo, ¿no? Uno de ellos es conocer gente, ¿no? Y por supuesto, pues en Estambul he tenido pareja durante mes y medio, me he quedado, he conocido grandes amigos, por ejemplo, en Buenos Aires y me he quedado un mes, en la India, después de pelearme con millones de indios, encontré un pequeño paraíso en la playa en Gokarna, donde me quedé un mes y medio, 2 meses. En Melbourne me quedé casi 20 días, porque tuve que arreglar el coche, en fin. Tienes muchas excusas para de repente parar, a reabsorber todo lo aprendido anteriormente, coger fuerzas, darte una buena ducha, comer bien, limpiar todo y continuar, ¿no? Para mí es fundamental parar. En esas paradas de mes y medio, 2 meses que haces, conoces gente, haces vínculos fuertes con esa gente. ¿Cómo llevas tú el día de la despedida o esos días en los que te vas y piensas, quizá no vea nunca más a esta persona? ¿Te acostumbras a esas cosas? No te acostumbras, pero cuando quieres, mi objetivo era dar la vuelta al mundo. Yo siempre digo que la meta cuando viajas es una estupidez, ¿no? Da igual a dónde vayas. Hay que ir, hay que moverse hacia cualquier otra parte. Pero es bueno tener un objetivo para no perder, digamos, la ruta de, ¿sabes? No hacer un salto de eje, o sea, es decir, yo quería ir hacia el este. Yo quería moverme hacia el este para dar la vuelta al mundo. Quería llegar a Nueva York y de ahí volver a casa. Entonces, es fundamental esto para no quedarte. O sea, cuando tienes un objetivo eres un nómada. Cuando no tienes un objetivo yo creo que eres un vagabundo, ¿no? Y yo no quería ser un vagabundo, yo quería ser un nómada. Muy bonito, me ha gustado, me lo apunto. No es mío, es de Charlie Sinewan. Ah, sí, bueno. Charlie, esto es tuyo más o menos, que esto me acuerdo, Pues esto me lo dijo un día Charlie y dije, ostras, me lo apunté, ¿no? Sí. Estamos en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una isla, has pasado por Australia, has pasado otras islas, y en Nueva Zelanda nos vamos a Sudamérica. Estos trayectos, ¿cómo los hacíais juntos por separado? ¿Y era fácil conseguir el transporte para hacer estos trayectos? Bueno, lo intenté siempre hacer de forma conjunta, ir con Naranjito siempre fue imposible. Lo puedes hacer, puedes viajar en el coche, o sea, digamos en el barco que transporta tu coche, pero requiere de muchísimo tiempo. Y yo creo que este tipo de trámites, cuanto antes lo hagas y antes lo soluciones mucho mejor, porque son muy desgastantes, no te desgastan. Es fácil, pero que sea fácil no quiere decir que requiera de mucho tiempo. O sea, llevar una mercancía de Madrid a Buenos Aires no es difícil si tienes dinero para pagar una agencia, para pagar los transportes y no te importa regatear y buscar otras opciones porque tienes el dinero. Claro, cuando vives en tu coche y 100 euros son súper importantes, tienes que hacerlo tú todo. Muchas veces prescindes no puedes contratar una agencia mediadora, una agencia aduanera, tienes que hacer tú todo el trabajo. Por lo tanto, tienes que aprender el negocio desde cero. Requiere de tiempo. Tienes que sobornar, en el caso, pues por ejemplo, ¿no? O sea, en la India tuve que sobornar a medio puerto, ¿no? de Chennai, de la antigua Madras. ¿Es factible? Sí. ¿Merece la pena porque viajas con tu coche? Sí. Ahora, es muy desgastante, es muy desgastante. Un barco que te ha desgastado, coger esos trayectos, bueno, yo es que me sé la historia, hay un montón de aventuras que me gustaría que supieres, pero en los vídeos y en los libros. Llegamos a Sudamérica.
¿cómo es el viaje por Sudamérica después de haber estado 2 años o 2 años y pico sin hablar castellano? Llegas a Sudamérica, el idioma te hace conocer mucho más a las personas, te une mucho más a las personas. ¿Cómo te sientes una vez? ¿Cómo cambia el viaje con un idioma que compartes? Facilita, o sea, lo que es América es un continente amigable, es un continente amigo, ¿no? Te trata bien desde el primer momento. La barrera del idioma se rompe, las barreras culturales también, prácticamente. Buenas carreteras, infraestructuras, un continente muy viajado, conocido por muchos viajeros, hay información. Claro, es un juego de niños, ¿no? Pasan cosas, sigue siendo súper interesante, pero es un viaje muy agradable, hay muchísima diferencia al viaje por Oriente Medio y Asia, ¿no? Hay gente que prefiere primero viajar a América, convertirse en un poquito, aprender como viajero y luego ir a Asia, ¿no? Yo me lo comí todo del tirón, ¿no? Entonces cuando llegué a América me daba igual todo, era un viajero bastante punky, ¿no? Porque me daba igual la policía, me daba igual las fronteras, me lo tomaba todo con muchísima filosofía, ¿no? Yo creo que en cuanto a geografía, el mundo es increíble, pero América es potencia en cuanto a geografía. Tienes las cascadas más grandes del mundo, tienes las montañas más grandes del mundo, los glaciares más accesibles y más grandes del mundo, los desiertos más formidables, los salares más grandes y más imponentes. Quiero decir, es increíble viajar por América, ¿no? O sea, y la gente de América es increíble, porque nos están viendo sí, mucha gente ahí. Sí, ¿no? Yo, un saludo. No sé, países, yo he disfrutado muchísimo de todo el continente, pero recuerdo, es que al final voy a decir todos los países por los que pasé, porque pues no digas. Chile me aportó un montón, Argentina, Uruguay, Brasil, Bolivia, Colombia, o sea, México, Ecuador, de verdad, Panamá, es realmente fascinante América, ¿no? Te tratan, en realidad, te tratan como un hermano, te tratan como un verdadero hermano. Hay lo conocerás, pero hay un dicho y una propaganda del turismo en Colombia que dice que el único peligro es que te puedas quedar, ¿no? Y es verdad. El único peligro en Colombia, hay muchos peligros, ¿vale? Es verdad, hay peligros. Pero mi peligro es que estuve a punto de quedarme y no continuar mi viaje, ¿no? En Colombia. Esta mañana justo me despertaba. Y eso pasa en otros países en América, ¿no? Y veía una publicación de Javi Bicicleting, que es una máquina, una publicación que lleva 4 meses, lleva dando la vuelta al mundo en bicicleta como 8 años, y arrancaba hoy de Colombia. Después de 4 meses parado, dice que es el parón más grande que ha hecho, y su publicación era: Colombia es el triángulo de las Bermudas para los viajeros solteros. Ponía... Pues que sepas que yo se lo avisé. Cuando iba a entrar le dije: tío, ten cuidado, porque Colombia es de verdad un país que atrapa, ¿no? La gente es increíblemente hermosa por dentro y por fuera, te tratan increíblemente bien. Yo tengo unos amigos en Colombia, o sea, realmente que los quiero con locura, ¿no? Los quiero con locura. Se lo avisé a él, se lo he avisado a Charlie Sinewan, que va camino de Colombia, y te lo digo a ti cuando llegues. Es mejor irse antes de que se acabe la visa. O sea, yo me fui 2 días antes de que se me caducase la visa de 3 meses. Y fue una buena decisión, porque realmente es uno de los peligros que tiene Colombia es que te quieras quedar. Pues entonces, mira qué bien. Colombia, vale, apuntar en el mapa, en la libretilla. Seguimos subiendo, entramos en Estados Unidos, cruzas Estados Unidos, llegas a Nueva York. Y en Nueva York coges un barco para volver, no sé dónde te dejaba el barco, en Galicia, creo, precisamente, ¿no? Bueno, yo cuando llego a Estados Unidos, después de México, es un país increíble, maravilloso, donde he disfrutado un montón. Centroamérica, Costa Rica, Panamá, ¿no? Es que el mundo es tan increíble. Claro, Estados Unidos es un shock. Realmente es un país que cuando empiezas por América y terminas en Estados Unidos, yo creo que quizás es mejor empezar por Estados Unidos y luego ir a América del Sur, empezar a viajar hacia el sur. Porque para mí es el país menos apetecible, ¿no? Su estilo de vida, su cultura, en fin, me encantó, lo pasé muy bien, tengo grandes amigos, pero para mí fue un problema o fue una pena terminar mi viaje allí, ¿no? Porque en mi viaje, cuando yo entro en Estados Unidos, todavía sigo con la idea de hacer África. Desde Nueva York quería coger un barco a Cape Town, Sudáfrica, y subir hasta Marruecos, ¿no? Pero bueno, ya llevaba 4 años, estaba ciertamente cansado, tenía dudas, y entonces cuando estoy en Estados Unidos, recibo un mail de mi hermano mayor, diciéndome que voy a ser tío, que va a tener un bebé, y que le gustaría que estuviese allí, que estuviese presente.
Entonces para mí todo esto me remueve por dentro, porque claro, de repente soy consciente de que he estado 4 años sin mi familia, sin mis amigos y alejado de todo, ¿no? Yo había sido muy feliz, pero el cansancio acumulado después de 4 años y este mail, ¿no? Esta novedad que a mí me hacía muchísima ilusión, ser tío y ver crecer a ese niño y verlo nacer incluso, pues me convencen de que es una buena idea el terminar el viaje, ¿no? Por lo tanto dejo apartado el continente africano, llego a Nueva York, busco una salida y desde allí termino el viaje y vuelvo a casa. ¿Cómo? Bueno, has dicho que terminas el viaje, porque yo creo que no, el viaje no ha terminado, el viaje con Naranjito, luego hablamos de esto. 4 años sin ver a tu familia, a tus amigos queridos, ¿cómo llevas eso? Pues lo llevé bien. La verdad que a mí me gusta mucho la soledad, ¿no? La disfruto mucho. Y yo era consciente de que para vivir las experiencias que yo quería vivir, para encontrar respuesta a las preguntas que yo me hacía, tenía que irme y conocer el mundo, ¿no? Yo de las noticias me creo poco. No hace falta ser muy culto y estar muy viajado para saber que las noticias dan una información muy sesgada de la realidad. Yo intuía y me quería demostrar a mí mismo que la gente en todo el mundo era maravillosa, ¿no? Y hoy lo puedo gritar a los 4 vientos. Entonces, el no ver a mi familia durante 4 años, el no disfrutar de mis amigos, el no visitar las playas de mi ciudad, pues bueno, fue un mal menor. Un precio por pagar. Es un precio por pagar. Me costó muchas veces, sí, efectivamente, claro. Pero en ese momento empezaban las tecnologías a despuntar, las redes sociales, el Skype y demás, y bueno, no es tan complejo. Yo no soy una persona muy pegada al teléfono, soy bastante despegado. Haces bien. En esta vuelta al mundo, falta un continente muy grande. África. ¿Te has planteado alguna vez hacer África con Naranjito? Sí, sin duda es la asignatura pendiente, es el continente que se nos atravesó. Y ahora mismo vivo en Madrid, estoy liado, tengo una productora audiovisual, tengo muchísimo trabajo, estoy escribiendo el 3er libro, en fin, estoy muy liado y lamentablemente durante un tiempo he aparcado el sueño de conducir África, ¿no? Pero ahora lo estoy tratando de retomar, tengo mapas sobre la mesa, lo cual es buen síntoma, y me gustaría hacerlo, y la verdad que me gustaría hacerlo con Naranjito, ¿no? No sé si es factible o no sé si voy a poder hacerlo, lo tengo que estudiar, pero es siempre la primera opción. Qué bueno. ¿Lo vas a contar en el canal? Sí, ya sabes que yo el canal no soy un buen youtuber, la verdad. En no sé cuántos años he publicado 16 vídeos, pero me gustaría hacer algo. Si a mí el audiovisual me gusta, creo en los formatos más largos, quizás me readapte y me convierta en millennial. Algo haré. Somos millennials. Algo haré, sí. Eso dicen. Sí. Una cosa que piensa la gente cuando alguien como tú da la vuelta al mundo, se piensa que estás 4 años viajando de vacaciones, cuando en verdad estás 4 años aprendiendo un montón de oficios, aprendiendo un montón de maneras diferentes de ganarte la vida. Cuando vuelves estos 4 años, acabas de comentar que tú ahora tienes una productora, que grabas para la televisión. Has grabado una serie con el Mini, por eso tenemos aquí los 2 coches aquí ahora mismo, Naranjito, amarillito, el hermano Naranjito de la vuelta al mundo, y un Mini con una vaca en el techo. Cuéntanos un poco de esto. ¿Tú sabías algo de grabar, de editar, de producir antes de la vuelta al mundo? Sabía lo que puede saber cualquier persona aficionada al cine, al documental y apasionado de la fotografía, ¿no? Yo estudié Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, especialidad sonido e imagen. ¿Me valió para algo? No. Pero me valió mucho más el coleccionar DVDs, el coleccionar cine, el quedar con mis amigos los miércoles en Coruña y cada uno enseñar una nueva película, la pasión por el cine documental. Eso me ayudó mucho más. También estudié fotografía analógica, me enseñó a revelar en el cuarto oscuro mi padre, en casa, tal. Entonces, pues por lo menos tenía unas nociones básicas de dónde poner la cámara. Dónde poner la cámara y sobre todo dónde no ponerla, que eso es lo realmente importante, ¿no? Después yo estaba convencido de que las productoras lo que dudaban de este proyecto es la ausencia de guión, ¿no? ¿Cuál era la temática? Yo siempre dije que la temática era el viaje y
que en un viaje de 4 años, tratando de dar la vuelta al mundo en un 2 caballos, las historias, la acción iba a aparecer, ¿no? Yo consideraba que en esta serie yo no era el único protagonista, sino que éramos 3. Naranjito, el viaje en sí mismo y yo. Y así fue. Empecé de cero y hoy en día me dedico a esto. Te dedicas a grabar, a hacer vídeos, a trabajar para televisión. Hablamos de la serie esta que se emitió en televisión. Es una serie de televisión española, Surfeando Sofás, se emitió en el canal Play, el canal digital, la nueva plataforma digital de televisión española. Pero bueno, hago cosas para televisión, hago cosas para empresas, hago cosas sobre todo, el negocio está cambiando, el modelo de negocio está cambiando, la gente quiere vídeos para redes sociales, contenido rápido. Hoy en día tener una productora, claro, yo digo que tengo una productora, hoy en día tener una productora es sencillo. Se graba con cámaras pequeñas, se edita con programas sencillos, en fin, me muevo en esa línea del negocio audiovisual, sobre todo en temática de viajes. ¿Qué crees que estaría haciendo Jorge hoy si no hubiese dado la vuelta al mundo? Creo que Jorge, tal y como yo lo conozco, siempre hubiese dado la vuelta al mundo, no existe esa posibilidad. Si no hubiese sido en un 2 caballos, hubiese sido en otra cosa, ¿no? De hecho, yo cuando me quedo solo en Turquía y hablo con mi madre, le digo, bueno, los otros compañeros de viaje que tenía se han ido, estoy solo y no sé qué hacer, ¿no? Mi madre me dice algo así como, ojalá volvieses, porque estoy muerta de miedo, pero sinceramente, Jorge, creo que no deberías volver por las decisiones de otro, ¿no? Inténtalo y a ver qué pasa, ¿no? Porque te conozco, es mi hijo, y como te vuelvas porque otro ha decidido volverse, te vas a arrepentir. Eres una persona inquieta y no te lo vas a perdonar, ¿no? Tarde o temprano vas a volver a intentarlo, entonces mejor que lo intentes ahora y que vuelvas al año como me prometiste. Claro, luego estuve 4 y se arrepintió, ¿no? Pero en principio era un año. ¿Tú te arrepientes de algo en esta vuelta al mundo? No, de absolutamente nada. Bueno, me arrepiento de haber tomado malas decisiones, pero es difícil arrepentirse de tomar decisiones en caliente. Cuando estás viajando tienes que tomar decisiones a bote pronto. A veces son buenas, pero a veces son malas. Yo me he metido en líos, sobre todo me arrepiento de las decisiones mal tomadas que han comprometido a terceras personas. Porque cuando estás de viaje en territorios difíciles, como Oriente Medio, Irak, Irán, puedes comprometer a terceras personas con los regímenes autoritarios que gobiernan, y yo creo que los problemas vienen ahí. Si te pasa algo a ti por una mala decisión tuya, oye, tú te lo guisas y tú te lo comes, ¿no? Pero cuando comprometes a terceras personas, ahí ya no es tan sencillo. Estamos hablando del presente, de la vida después de la vuelta al mundo. Estás con el proyecto de este audiovisual, la productora, la idea de retomar el viaje con Naranjito a África. ¿Tienes otro proyecto por ahí entre manos, como esa camiseta que llevas puesta? Ah, pues mira, bueno, yo ahora, pero la verdad que soy una persona inquieta y siempre estoy metido en mil follones, ¿no? Sí. Entonces ahora estoy escribiendo ya el 3er libro, que agrupará los diarios de todo el continente americano, diarios y fotografías. Y pues efectivamente, en esta camiseta, es de Naranjito, es una camiseta de una marca que se llama Symbiose Clothing, que he fundado, que he creado hace muy poquito, hace unas semanas con mis 2 hermanos, y mediante la cual tratamos de ayudar a diferentes viajeros a conseguir dinero para mantenerse en movimiento, ¿no? Yo cuando viajé, uno de lo más complicado es tener dinero, ingresar dinero mensualmente, de manera que tu economía no vaya bajando en picado, lo cual es preocupante y asusta. Es mejor que vaya bajando de manera gradual. O que vaya subiendo. O que vaya subiendo, eso sería fantástico. No conozco a ninguno que consiga que su economía suba. Quizás algún día lo conozca, no lo conozco. Y desde luego no he sido yo. Con esta marca, con Symbiose Clothing, lo que hacemos es diseñar camisetas personalizadas para diferentes viajeros, como Javier Bicicleting, máquina, Charlie Sinegua, máquina, Teresa Seretilla, una máquina en moto que es muy simpática y es una valiente, y en el futuro contigo, que hemos llegado ya a un acuerdo, vamos a sacar su camiseta. Sí. De esta manera, digamos que el 50% de los beneficios de cada venta es para que la empresa, lo utilizamos para que la empresa sea sostenible, porque es fundamental que la empresa sea sostenible, para que pueda continuar con esta magia de las sinergias, y el 50%, el otro 50% de los beneficios va para él.
para el embajador, yo lo llamo embajador, ¿no? Para que mensualmente tenga un ingreso y pueda seguir viajando. Que se pegue algún capricho, yo lo que les digo es que no lo guarden, sino que se peguen una buena mariscada de vez en cuando y se acuerden de nosotros. Pero bueno, mariscada, en mi caso, no sé, aguacate es otra cosa. Porque... Claro, sí, una buena calzotada, calzón. Sí. Bueno, aquí abajo tenéis todos los enlaces del canal de YouTube, con la serie que os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los libros, las camisetas, Bicicletin, Sinewan, Serentilla. Cuando esté disponible la nuestra, la de hippie, que está ahí echada, y la mía disponible, os avisaré, el diseño está muy chulo, ya os lo voy adelantando. Jorge, no sé, la verdad que es que me quedaría hablando contigo horas, porque Una Vuelta al Mundo da para hablar muchísimo tiempo, pero estoy seguro que nos volveremos a encontrar y podremos seguir charlando. Todo lo que queráis saber de Jorge, ya os digo, el canal y los libros. Muchas gracias por estar hoy aquí en el programa. un placer. Y oye, te deseo lo mejor en estos proyectos y lo mejor para esta vuelta a África, esta vuelta a las aventuras, y deseando verlas ya. Yo también, la verdad que yo lo veo con bastante escepticismo todavía. Ya sabes cómo son los viajes, hasta que pones un pie en la carretera te parece una locura, una insensatez y casi un imposible. Sí, los miedos de la casa. En cuanto pasas de la puerta de casa ya... Te acostumbras, te amoldas. Se olvidan, desaparecen. Oye, Jorge, muchísimas gracias. A ti. Y nos vemos. Venga. Y a vosotros, pues nos vemos también. Abajo tenéis los enlaces y yo qué sé, pues... No, aquí Buen viaje. ¿Saludar a alguien? ¿Saludar? No. Pues venga, bueno, a tu madre igual. A todos. Como siempre me olvido de alguien, es mejor hacer un saludo general y desearles buenos vientos. Pues buenos vientos. Adiós.